Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Hemos venido hablando contigo en los últimos meses de un tema que es cada vez más fuerte, más duro, más intransigente del presidente de México cuando se refiere a los socios comerciales que tenemos. En el caso de, digamos, más concreto que aquí te quiero comentar, tiene que ver con los Estados Unidos. Estados Unidos, independientemente de si vamos o no a favor de los norteamericanos o si tenemos con ellos algún tipo de filia o fobia, Estados Unidos es un país pragmático. Estados Unidos no tiene amigos, ya se ha dicho por ellos mismos, tiene intereses. Y los intereses se mueven en el ámbito comercial y en el financiero y en el social y en el político. Hay intereses que se juegan y Estados Unidos no le gusta que se juegue con los intereses en una relación de negocios. Llámese esto negocios comerciales o bien negocios que se traducen en política. No se puede jugar ahí porque es un terreno muy resbaloso y muy riesgoso, muy complejo. Yo recuerdo en la historia de la relación de otros gobiernos mexicanos con gobiernos de los Estados Unidos, y ha habido cautela, firmeza, pero cautela, pero no ha habido imprudencia, no que yo recuerde. Se ha llevado la relación con Estados Unidos de formas diplomáticas, al límite a veces, pero no rompiendo, ya que romper con un potencial adversario mucho más fuerte que tú, pues no te deja ni siquiera una perspectiva de éxito, ninguna. El presidente de México tiene una boca muy suelta, pero a veces le gusta decir cosas para escucharse, él. Y al escucharse, le gusta saberse poderoso y decirle a Estados Unidos, eres un país injerencista, decirle a Estados Unidos, nosotros tenemos nuestra propia soberanía y no tenemos por qué ir de acuerdo con reglas que, por cierto, ya establecimos en común y podemos cambiar esto cuando nosotros queramos, pues no son factores que puedan agradar mucho a nuestros vecinos. Y cuando digo estos vecinos en plural, es porque estoy hablando de Estados Unidos, pero también de Canadá, que está detrás de las gestiones que está haciendo el gobierno norteamericano para hacer entrar en razón al presidente de México. ¿En dónde se entra en razón? En que no puede faltar a la palabra de lo que en contratos se ha celebrado en una relación comercial, de un acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México. Y de manera reiterada, el presidente mexicano, sobre el monopolio que amenaza crear en la Comisión Federal de Electricidad y en Petróleos Mexicanos, cuando ya se había avanzado mucho en la idea de diversificar, de hacer un terreno de libre mercado, de libre competencia, en el que todos quepamos, tirios y troyanos, como pasa en sociedades libres. En México hay una vuelta al neofeudalismo y este feudalismo construye un aislacionismo alrededor de nuestra estructura económica y política. Y esta forma de aislarnos no beneficia a México en lo más mínimo. Se ha llegado a decir en las últimas horas que la inversión privada, tanto nacional como extranjera, está en huelga. Se ha llegado a pensar que el presidente de la República es mejor que termine su tiradero hasta el 2024 para que el país quede, soterrado, bajo tierra, en un esfuerzo constante que hace este presidente por romper. En
meses anteriores y de manera reiterada se han dado reuniones de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos con el presidente de México, por un lado. Por otro lado, ha habido un desdén del presidente Biden por hablar con Andrés Manuel López Obrador. Y entre Catherine Tai, Alejandro Mayorkas, John Kerry, Jennifer Granholm, todos estos personajes que son factores decisorios en muchos de los sectores económicos de los Estados Unidos, han venido a visitar reiteradamente al presidente de la República, Anthony Blinken. En su momento hasta hubo una Kamala Harris que visitó México y el presidente no cambia, el presidente López Obrador no cambia su idea. Y entonces ayer ya llegó un momento en el que se sentaron con el presidente y dijeron, así no, presidente. La ley de la industria eléctrica, no, así no, presidente. Esto no te va a beneficiar y no nos va a beneficiar a los dos. John Kerry es un tejedor de milagros para la Casa Blanca. Salió con una cara que no respondía a sus declaraciones, haciendo sentir que las cosas van, pero con su rostro habla de que las cosas no van con el gobierno de México. Y si no van con el gobierno de México, el día de mañana, como lo dice Eugenio Salinas, podríamos tener incluso castigos, sanciones que se pudieran traducir en que nuestras exportaciones tuvieran una sobrecarga arancelaria para obstaculizar el comercio con México. Esta es una de muchas sanciones que se le pueden ocurrir a la Casa Blanca, muchísimas, que no podemos ignorar. Espero que al presidente de México lo aprieten y lo aprieten bien. Y lo aprieten por el bien de México, porque aislarnos, enemistarnos con lo que nos conviene no es bueno para nadie. Olvídense de cómo piensa el presidente. Para México no es buena la actitud de un hombre que está constantemente increpando, retando y sobre todo dando mensajes como, por ejemplo, en el momento más inoportuno, hacer una comisión diplomática de amistad con Rusia. Son de estas cosas que no puede uno entender. Por lo mismo, creo que la presión va a seguir y que si el presidente López Obrador no reacciona y no modifica sus actitudes originales de aislacionismo y de sobreproteccionismo y de monopolio, esto va a acabar muy mal. Y perderemos tiempo en lo que tú y yo no hacemos nada porque esto se corrija. Y tú dirás, ¿y yo qué puedo hacer? Bueno, pues quedan 10 días para que lo pienses. En la revocación de mandato, no sé tú, yo voy a votar porque este señor se baje de la silla, porque no le tengo confianza. Y hay millones de mexicanos que no le tenemos confianza al presidente. Y hay millones de mexicanos confundidos y piensan que lo mejor que hay que hacer el día de la revocación es no acudir a las urnas. Y yo me pongo a pensar, ante una oportunidad tan clara que se nos pone sobre la mesa, sabiendo ya todo, es una trampa, todo lo que tú quieras. Si votamos abrumadoramente, vamos a bajar a este loco de Palacio Nacional para reencarrilar a un país que él se ha encargado de primero descarrilar para después destrozarlo. No te vuelvas cómplice del presidente. Vota en contra de él. No te cuesta nada, no pierdes nada. Y te digo algo, si no vas, no vas a ganar nada, más que tu abstención activa, que todavía, por más que le he elaborado el pensamiento, no le entiendo qué quiere decir. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.